Hola, yo me llamo Marco, como ha dicho, Susana, vamos a poner ahora un PowerPoint y os voy a contar un poco cómo funciona nuestro trabajo y vamos a ir charlando, vamos a ir viendo cómo va fluyendo de forma natural, vamos a contar cómo surge todo, del modo que trabajamos, los proyectos, el arte de acción, pero arte en general cuando se emplea como herramienta social, hay que tener claro que intervienen otros muchos factores. El mundo del arte en general, la moda, es un arte decorativo, inocuo, bonito. Cuando trabajamos con temas más delicados, vamos como por un desfiladero complicado y eso es lo que os voy a intentar explicar, cómo hemos ido aprendiendo a sortear los problemas, a que la prensa sí nos haga caso, a cómo jugar con todo ese universo que al principio nos dimos muchas tortas y después ya hemos sabido un poco encauzar. Un poco lo que hemos estado contando, el paso de lo físico a lo virtual, en principio para un taller suponía un caos, pero hemos estado viendo posibilidades y al final se abre como un abanico muy interesante. Entonces, siempre con las dificultades se aprende. Yo hasta el lunes no sabía cómo funcionaba Zoom y hoy solo lo voy a hacer con una para tampoco presumir demasiado, pero tenemos dos cámaras conectadas, ¿sabes? Que todos los problemas ayudan a ir descubriendo otras nuevas oportunidades. Y en el mundo del arte y el arte de acción hay que trabajar así. Tú tienes pensado un tema, surge otro, te subes a esa ola y hay que ir funcionando así. Lo primero, os voy a dejar que Susana se presente así brevemente y después ya suelto yo más rollo. Vale. Hola, me llamo Susana. Yo suelo hablar poco, siempre estoy detrás de la cámara, detrás de los proyectos, porque soy la que, pues eso, busca modelos, habla con ellos, con los medios, buscamos el espacio. Pero bueno, también cómo empecé con él es interesante porque llevábamos una empresa de gestión cultural, ¿no? Pusimos en marcha, pues, yo sobre todo soy de didáctica museística y pusimos eso en marcha el aula didáctica de la Fundación Picasso. Luego trabajé en distintos museos y demás y se me ocurrió la idea de que si él era artista y no solo quería llevar a los niños y a la gente mayor a entender lo que es la historia del arte, pues también trabajando con un artista poder explicarle él directamente, ¿no? Sí, un Lo poco que lo es. que iremos viendo es que hemos aplicado muchas herramientas de gestión cultural Uh -huh. al desarrollo artístico, que muchos artistas como que viven ajenos y ahora hay que saber de todo. Es un desastre, maravilloso a veces, pero hay que saber de todo. Tenemos que ser informáticos, tenemos que ser periodistas, tenemos que ser artistas, tenemos que saber de todo. Yo lo que os quiero contar es que soy un artista un poco atípico. Yo soy historiador del arte, he estudiado historia del arte, pero desde el principio me gustaron los dos mundos, incluso a la hora de la carrera no tenía muy claro si estudiar Bellas Artes o Historia del Arte. Pero un poco anecdótico, pero mi padre también es artista y siempre me contaba que las asignaturas de historia del arte es donde más aprendía de arte. Porque al final, aunque sea triste decirlo, el arte ocurre un poco como con la música. Hay una parte grande de técnica, pero hay otra parte muy grande intuitiva. Que entonces yo siempre he dibujado, siempre he pintado, sin tener necesidad de aprender. Entonces lo que sí me faltaba es bagaje, ver obras de otros, aprender viendo lo que han trabajado otros. Entonces, al final me decanté por historia del arte. Empecé a trabajar relacionado con historia del arte y en un momento salté otra vez a la parte de artística. Entonces he ido compaginando ambas facetas. Entonces tengo una forma de ver el arte muy particular, porque no lo observo como artista, tampoco lo observo como historiador, tampoco como gestor cultural, sino que me alejo mucho y a veces yo mismo me veo desde fuera. Y eso facilita mucho a realizar proyectos, porque a veces los artistas no somos conscientes de los factores que intervienen a la hora de realizar un proyecto. A ver, mi mundo lo he denominado metamorfosis. Es la definición, por eso el universo de metamorfosis, ¿vale? Voy introduciendo.
Pero antes de nada quiero hacer un primer acercamiento, simplemente que veáis unas imágenes. Son distintas obras mías, ¿vale? Esta es de 2010, creo, en el CAC Málaga. Que no llevo las gafas, pero Sí. esta es de Proyecto 47, Barcelona. en Barcelona. Solo que veamos imágenes, ¿eh? Este en el Pompidou, en 2015. La otra acción en el CAC Málaga, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Sí, se te contrató para 12 Sí, meses. sí. Fue un poco como mi debut artístico, como empecé. Que también contaré cómo llegó a eso, que no llego, Sí. no llego por casualidad. También veréis que mi universo es un poco místico y hay muchos elementos. Y aquí hice como un panel que empecé a escribir un poco qué esconde todo mi trabajo, comparativas, esto que se ve en Nous, Logos, Dragón. Me gustan todos los temas espirituales, religiosos, esotéricos. Todo lo leo, lo fundo, lo mezclo y me gusta hacer tablas comparativas porque en realidad todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? Del desarrollo espiritual, del desarrollo interior, del crecimiento interior, ¿no? Que es lo que iré contando. Yo he hecho muchos trabajos reivindicando el papel del artista en el entramado cultural y del arte. Este se llama Por favor, no den de comer al artista, el cartelito que hay al fondo. Y durante la inauguración, yo estaba en este stand, que soy el señor del saco, con la paja, como si fuera un establo. No se ve mucho, pero en la parte delantera, con la foto no se ve, hay como una rejilla que cierra de gallinero y había 3 modelos tirados. Y estábamos como si fuera una especie de zoo. Entonces, habló un poco de que a veces en el mundo del arte y de la cultura, el último mono es el artista. En realidad, es el que origina todo. Sin él no se podría realizar nada. Y cuando toca la hora de ganarse la vida, cobra el que ilumina, cobra el que limpia, cobra el comisario, el que coordina, cobra el periodista que viene. Y todo se origina en torno a la obra artística, pero el artista nunca hay dinero, siempre, o muy poco dinero, es complicado. En España es bastante complicado. Entonces he hecho una serie de trabajos relacionados con esto. Visto esta primera pasada sobre mi trabajo, lo primero que llama la atención el tema que las sacos y desnudos, ¿no? Es como el sello. Es algo que voluntariamente he querido mantener y ahora explicaré por qué. Sí, es como el branding, ¿no? Que se llama ahora, que es eso, la creación de una marca, ¿no? Todo el mundo que ve el trabajo de Mar Montijano lo reconoce sin saber quién es un poco el artista, pero si ve un saco, una cuerda y un desnudo, dice, ostras, estoy ante una obra de Mar Montijano. Eso es muy importante porque, a ver, para este mundo en el que estamos, es importante que te puedan reconocer. Sí, hay que destacar. Ahora hay cientos de miles y más con Instagram, de artistas, de todo hay muchísimo. Entonces, diferenciarte es súper importante y a veces cuesta un poco porque nos gusta picotear, nos gusta cambiar, pero es como una especialización, como si te dedicas a la investigación y trabajas sobre un tema. Puedes llegar a ser muy bueno si te centras en un tema. Si quieres hacer un poquito de todo, es mucho Es más mejor. complicado. Sí, sí. Pues este mundo de Metamorfosis, en primer lugar, es un universo artístico, como se ve. Pero no es solo un universo artístico. Es mi universo personal, es una obra autobiográfica, es un universo filosófico. Yo desde hace ya 15, 16 años, incluso más, empecé a investigar sobre temas espirituales, me interesaba todo el tema religioso, como he comentado, y cada uno de los hallazgos lo iba implantando en mi obra. Yo tengo una ventaja-desventaja, que mi familia es totalmente atea. Entonces, yo tengo muchas Biblias, muchos Nuevos Testamentos, y los tengo subrayados como si fuese un libro de investigación, subrayo, pongo un post-it, lo veo también bastante desde fuera. Entonces, he podido ir como oír esto una anécdota, esto una historia, ay, esto me interesa, ay, se parece a lo que cuentan los sufíes, mira, que también comparo, mira, yo que en la cábala no sé cuándo, voy jugando todo ese tipo de cosas. Entonces, cada vez que leía algo, incorporaba elementos hasta que construí un mundo. Pero es un mundo no es artificial, es un mundo, es mi
es mi filosofía, es como si fuese mi propia religión, es lo que yo creo, ¿sabes? Por una parte, es un universo artístico, es un proyecto autobiográfico, pero también es un lenguaje. Quien ve mi trabajo, yo no repito nunca una performance, yo creo que las performances no se pueden repetir. Esa es mi visión. Creo que se teatralizan, que al final se pierde ese nervio, esa cosa de lo único, aunque nunca son las cosas iguales, pero yo necesito que sea distinto, pero sí repito un lenguaje que voluntariamente he creado. Trabajo, es como si un pintor dijera, solo trabajo con lienzos de tamaño tal, con negro y rojo. Pues yo trabajo con cuerdas, sagos y con mis personajes, que estos que van desnudos los llamo metas. Esto os lo voy a leer, esto es mi declaración de intenciones. Esto lo tengo en mi página web, pero lo leo porque describe muy bien lo que quiero plasmar con mi trabajo. Y con que me voy por las ramas y empiezo a hablar y lo mismo cuento una cosa que cuento otra, así me aseguro que he contado lo que la base real y no me engaño mucho, ¿vale? En mi trabajo expongo que me preocupa. Me retrato una y otra vez, desnudando mi pensamiento y mi filosofía. Reflexiones sobre distintos aspectos de la relación del ser humano y la sociedad actual. Hablo del hombre embrutecido y la necesidad de cambio, de evolución, de metamorfosis. Leí el título de mi trabajo. Buceo en la naturaleza profunda del hombre en busca de soluciones, haciendo visible lo invisible. Yo retrato realmente el interior de las personas. Yo iré contando. Cuando veis una imagen, un desnudo, no estáis viendo a esa persona, estáis viendo cómo está por dentro. Ese es un poco lo que me interesa, lo que guardamos en nuestro interior, lo sutil y oculto, los recovecos del hombre. La naturaleza espiritual en contraposición a la material, la verdad frente al espejismo. Ya sea desde un punto de vista más introspectivo o desde un enfoque más externo, generalmente pretendo señalar el lado oscuro de la sociedad. Ahí viene un poco la caña que voy dando. No me interesa el arte sin un porqué, sin una finalidad. Me parece frívolo y gratuito en el mundo presente. Y un poco lo que he estado contando. Mi trabajo debe entenderse como un proceso vital, más que una obra en sí. Un recorrido indisoluble con el resto de aspectos de mi vida. Y lo demás ya iré contando. Habéis visto que, como, que los tres elementos son la cuerda, el saco y los desnudos. La cuerda, yo empleo este tipo de cuerda, una cuerda de cáñamo. Huele a cuadra. Sí, huele fuerte, huele fuerte. Huele fuerte y también ese olor también es muy característico, por eso las performances en realidad, en el arte de acción, yo lo que intento es crear un ambiente y la cuerda ayuda también a crear ese ambiente, porque en un espacio cerrado empieza a oler fuerte, ¿eh? Entonces ya cuando entras te invade ese aroma y también te ayuda a introducirte. La cuerda de mi trabajo simboliza todo aquello de lo que debemos desprendernos. Es como el cascarón. Sí, el cascarón. Yo represento a los modelos, y lo voy contando un poco más adelante, en tres posiciones. Entonces, a veces están totalmente envueltos en cuerda, como si fueran el larva, otras veces están sentados y otras ya de pie, con las cuerdas ya caídas. Y eso es muy esquemático, simboliza esa evolución espiritual, ese crecimiento interior. Entonces, dependiendo en el estado en que se encuentre la persona que yo quiero plasmar ahí, lo pongo tumbado, sentado o de pie. Todo eso va teniendo como una intrahistoria. Una intrahistoria que, aunque parezca mentira, quien ve las obras la siente. Si no lo percibe literalmente, pero sí siente que insinúo otra realidad. Cuando empiezo una acción, suelo delimitar el espacio con cuerda y la empiezo a distribuir. Y me sirve como para entrar como en una especie de trance. Yo cuando hago una performance no veo a nadie. Y no es broma, no, me meto en mi mundo, me concentro mucho, pero no lo hago queriendo, es una cosa automática, también me pasa pintando. Yo participo de otro lado. Entonces me meto ahí y no veo nada y empiezo ya a construir como mi mundo. Y la cuerda me sirve como gatillo para meterme en eso.
Empiezo a desenvolverla, la lanzo, y cuando me doy cuenta, estoy metido en todo eso. Jugar con toda la escenografía es importante. De eso también se encarga mucho Susana, que si os fijáis, en las acciones, todo mi staff lleva la camiseta. Entonces, Es una forma de distinguirnos, de saber quién trabaja con él, porque también a la gente le cuesta mucho acercarse al artista para preguntar cosas. Entonces, estamos los ayudantes que se te acercan, te preguntan, te cuentan su experiencia y la verdad es que es enriquecedor. Aprendemos mucho. Luego cuando se lo contamos a él se queda un poco como, ostras, no me había dado cuenta de todo lo que había alrededor mía, lo que estaba sintiendo la gente. y en mi mundo me entero justito. Depende de la acción, 2, 3 ayudantes, 15 o 20, depende del número de modelos y lo grande que sea el espacio. Esta vez, con lo que decía de la instalación, yo juego con las cuerdas y de golpe transformo un espacio. A mí me gusta cuando hago una acción, si es que doy mucho porrazo, cuando hago una acción que esté el espacio, por ejemplo, he estado en una sala del Centro de Contemporánea de Málaga, esté tal cual, vacía, yo empiezo a introducir las cuerdas y poco a poco van entrando modelos, los sitúo, hago fotos, después los quito, quitamos las cuerdas y se queda otra vez sin nada. Todo el público que hay es como durante un tiempo le dejo participar de mi mundo, les dejo ver eso. Pero un instante, puede ser eso, puede ser 2 horas, o puede ser media hora, o 45 minutos, o lo que sea. Pero es como el origen de las cuerdas, yo empecé pintando. Estos son de 2004, pero anterior. Me gusta mucho el cómic, el dibujo, el arte más expresionista. Sí, sí, pero siempre desde una forma más filosófica o espiritual. Esta serie se llamaba Retratos del Alma. ¿No? Tenían como los ojos así en blanco, todo muy rápido, una pintura muy de acción. Yo, por ejemplo, cuando pintaba, no sabía qué iba a pintar. Yo tengo pero yo no hacía bocetos, el lienzo en blanco, la pintura, ponía música, normalmente que fuese repetitiva, así un poco, que me ayuda un poco a lo mismo que lo de las cuerdas, y hacía lo que salía. Entonces no sabía si iba a hacer un señor o una mujer, que iba con... Sabía, a ver, es lo que sentía en ese momento, como lo soltaba, lo vomitaba, entonces sabía por dónde iba. Entonces, este secreto del alma, que son 30 cuadros, tiene como un componente de angustia, que es lo como yo estaba viviendo en ese momento. Pero no es que lo que te sorprendía es que tal vez tardaba 1 hora en hacer este cuadro. Y porque dentro es como una especie, como si fuera una pintura de acción. Sí. Fue evolucionando y leyendo lo que os contaba, y cada vez entré más en el mundo espiritual. Y empecé a quitar elementos. Pensaba que no hacía falta tanto, que esa obra con demasiado contenido, como que era innecesario. Yo quería hablar sobre la simpleza, sobre la sencillez de la vida, y lo transmitía a través de la obra, un poco como que la arquitectura compositiva de la pintura no necesita tanto. Entonces empecé a poner cuerdas, que es lo que delimita, y jugar con colores más planos, poquito a poquito, iba cada vez eliminando más elementos. Hasta que llegué a la serie esta, se llama Crucifixión, la blanca, que la filosofía es prácticamente la misma que Metamorfosis. Y le fui quitando, le quité el color, y un poquito más adelante le llegué a quitar incluso la pintura. Esta es el lienzo sin imprimación, que simplemente manchaba con té o café y jugaba con las cuerdas. Pero ahí es donde vienen las cuerdas. El saco, si veis, la tela sin imprimación es mi saco, yo no un saco, en realidad es lino. Es la tela del lienzo sin imprimación. Los sacos, si os fijáis, llevan una cruz, una aspa blanca o cruz de San Andrés, cuando son personajes en estado de metamorfosis, y tengo otros símbolos dependiendo de qué signifiquen para mí. ¿Sabes? El saco, aparte
de juego con el anonimato, también crea un clima más complejo, más turbador, hace que quien lo vea como una energía mucho más fuerte, sirve para que el modelo se meta también en mi mundo. Sí, y en su propio mundo. Sí. También le ayuda a abstraerse por completo de todo lo que le rodea y le ayuda a vivir en ese momento sin el ruido exterior, sin nada. De hecho, muchos modelos nos cuentan que, primero, que es la primera vez que se desnudan, ¿no? Que eso es importante porque el desnudo para nosotros, para mucha gente que no, pero en nuestra sociedad el desnudarte implica el que se te vea pues como eres, ¿no? Tu, Sí, deficiencias. Sin disfraces, sin nada, y siempre vamos con caretas. Exacto, y cuando le pones el saco como que se olvidan de si tengo un problema de gordura o no, y solo están metidos en ese mundo y empiezan a pensar en cosas muy bonitas, ¿no? En cómo le va su vida o cómo se acuerdan de cosas. Por ejemplo, una modelo nos contó delante de un cuadro de Chagall, que fue casualidad que lo colocara allí, cómo había transcurrido su vida en París y cómo había concebido a su hija, que además tenía un problema muy serio, y cuando se quitó el saco, lo primero que hizo fue correr a abrazar a su hija, ¿no? Pues fue una cosa súper bonita, no sé, lo del saco... Hombre, pensar que con el saco se tamiza, se ve un poquito, pero se ve de otra manera, se ve como de una forma sutil, se ve y no se ve. Y te sientes como aparte de la sociedad. Porque yo, por ejemplo, a los modelos no pueden, no van solos, entonces yo los acerco, los pongo y están como expuestos. Es una especie, una sensación muy especial, por eso los que participan suelen ser gente muy especial, que está también en ese proceso de cambio, de metamorfosis. A mí lo que más me sorprendió es la cantidad de personas que querían participar. Una cosa muy importante, a la hora de decidir qué modelos participan, puede participar todo el mundo, está claro. Sobre todo que sean mayores de edad, eso es lo importante. Pero tienen que conectar con el trabajo. No es de desnudarse por aquí y ya está, y aparecer, o qué bien. No, no, no. De hecho, Mar casi siempre tiene una conversación con ellos para ver un poco eso, si conectan con ese mundo, si entienden lo que van a hacer, si están dispuestos a eso, a Sí, interiorizar eso. tienen que sentir estar en esa misma línea y sucede, y la mayoría han repetido muchísimas veces Que ya a veces hay que decir, bueno, vamos a dejar sí, calmaros un poco. sí, que llega un momento, que acaba como enganchando, sí. El otro elemento fundamental, el cuerpo desnudo. Sí. A mí, por ejemplo, agradezco mucho el tema de los modelos, porque yo al participar del mundo de la historia del arte, no de las bellas artes, yo no tenía acceso a modelos o a personas que se moviesen en un mundo un poco más transgresor o más, no sé, más artístico, ¿no? Entonces, yo la primera, que fue una chica en este caso, porque yo nunca, no que sean hombres o mujeres, ¿eh? No, yo nunca pido, a veces más, cuando es una imagen salen tres mujeres me han dicho, no, es que una cosa más chica, no, a mí es que me da absolutamente igual la edad y el sexo, ¿sabes? Es de quien quiere participar, que hablemos, que conectemos, bien, a veces son todos hombres, a veces son todas mujeres, depende. Pues con esta chica, que no sé qué estaba diciendo, fue la primera que participó y me abrió este mundo, porque gracias a ella empezó la gente a confiar en mi trabajo. Porque lo que decía, yo soy muy sensible y aparte soy muy vergonzoso, que es una cosa que a la gente le llama mucho la atención. Yo en el contexto de la acción no veo desnudos, no me importa, ¿sabes? Yo tengo como una visión de médico, no sé cómo es nadie, porque estoy en mi mundo. Pero, por ejemplo, como el backstage, yo soy incapaz, me da una vergüenza tremenda. Sí, él no entra, de hecho. Solo los ve ya una vez con los albornoces y demás, que ya están preparados. Ahí es cuando ya entra en su mundo y ya ahí ya sí. Pero al principio soy yo la que tiene que tratar con ellos, no. Sí, que la gente también siente esa como formar parte de una obra, y en esa obra el cuerpo desnudo tiene un contexto, una finalidad y una razón de ser. Fuera de ese momento puntual no lo tiene, para mí al menos, y eso se siente muy cómodo, porque en ese sentido yo lo tengo, no es que lo tenga claro, es que no lo puedo evitar, se me ponga hasta colorado. ¿Sabes? Entonces es una forma
absurda, casi un poco de prejuicios míos, pero que me ayuda a llevar eso muy separado, ¿sabes? Bueno, pues el cuerpo simboliza en mi trabajo el nacimiento. Ese, he dicho que hay una parte material y una espiritual. Entonces, ese desapego a lo material. ¿Eh? El ser humano puro. Entonces, depende de cómo lo sitúes, está en un grado o en otro, como he dicho, de evolución. También el contraste importante de los modelos desnudos, el saco, que tiene una energía muy potente, con el resto de personas vestidas. Eso es lo que le da un juego como una potencia y una fuerza importante. Y en realidad la vivencia. Y yo lo que busco es que el sentimiento de los que participan y de los que lo viven. Cuando en mi trabajo tengo tres tipos de modelos. A unos los llamo metas, que es los que habéis visto hasta ahora, que son los personajes desnudos, que van la X. Los híbridos, que tienen un circulito dentro de la X, y las personas normales que llamo grises. Estos son modelos, los metas. Aquí está el estado. Sí, está en estado B, sí. Pero es el proceso de cambio, mi personaje principal, que es lo que estoy contando. Los híbridos me sirven un poco, son más activos. Los metas los dejo quietos. Los híbridos son activos. Entonces les doy papeles, son un poco mi alter ego. Entonces, a veces están leyendo, escribiendo, apuntando cosas, jugando, interactuando. Van vestidos, salvo alguna cosita que se han quitado, porque son como el paso previo a la metamorfosis, al cambio. En realidad, representan a mí, nos representan a todos. Sabemos un poco qué va bien, qué va mal, qué deberíamos hacer, pero no nos atrevemos a sumergirnos en ese mundo espiritual o de cambio, ¿no? Entonces, me sirven un poco, los combino y me sirven para la parte más activa de las acciones. En este caso, este modelo, Hacia el reloj. sí, hacía el reloj y simbolizaba el tiempo, un poco, una composición un poco a estilo barroca. Había una fruta madura y pocha y él iba dando vueltas, así como en círculos, y le dije que sintiera como el paso del tiempo, iba como a veces acelerado, a veces más lento, más pesado, y en la parte de la izquierda, donde se ven el montón de cuerdas, había una serie de modelos sin estado de metamorfosis. Yo suelo jugar como invadir un espacio, y voy poniendo en distintas partes, distintas escenas, que me ayuden a construir un ambiente. Por último, están los grises, lo que domino grises, que no es una forma despectiva, pero que me ayudan a construir también ese ambiente, que significa que es la sociedad en general, los espectadores. Eso yo no los llamo, son los que vienen. Entonces, me sirven de contraste entre lo que yo estoy contando y la sociedad. Es la sociedad material y esa propuesta espiritual. Con mi forma de entender, que se puede entender desde mi óptica o se puede entender desde cualquier otra. Que yo, mi forma de ver el mundo no significa ni que sea real ni que sea verdadera, pero sí es cierto que tenemos una parte material y una espiritual, y nuestra sociedad está volcada 100% en la material, en tener, en poseer, en el consumismo. Y nos olvidamos de la parte espiritual, de ese crecimiento espiritual que es el que yo retrato, esa alternativa que yo retrato. Si os fijáis, en muchas de mis acciones pongo parejas. Las parejas son las mismas personas por dentro y por fuera. En este caso son incluso distintos sexos. La chica vestida sería como la vemos normal, y quien tiene al lado esa parte espiritual invisible que no vemos, que yo durante un tiempo os dejo ver. Ese es un poco mi juego. Y ella estaría de pie, es decir, la última fase de evolución espiritual. No distingo si veis de sexo, me da igual, porque creo que esa parte es neutra, o sea que indiferente si seamos hombres o mujeres, a veces pongo dos hombres, dos mujeres, hombre, mujer, me da igual. ¿Eh? Y juego mucho con las parejas. Entonces, delante de una imagen de Santiago Sierra. Pero si fijáis, algo se siente. Yo juego mucho con la quietud, con el silencio. Si quiero que esta imagen tenga potencia, los dejo vacíos y los dejo a ellos solos mirando la obra y el museo funcionando normal.
Y tal vez en otra parte del museo pongo o un grupo, una pareja o otro individual. Pero me gusta que dialoguen con las obras, si cuando es en interior o cuando es dentro de una institución, o con el entorno cuando es en exterior. Pues todo lo que nos enseñan va en una dirección, que es materialismo y consumismo, y no es otra, o pelea, ¿sabes? Yo enseño una parte que es paz, crecimiento interior, otro, juego un poco con eso. Yo lo que he comentado así rápidamente, lo he hecho todo muy esquemático porque voluntariamente quería que se pudiera entender fácil. No quería una obra muy farragosa, sino con una simbología muy directa y muy fácil. Entonces, solo me limito y siempre repito ese patrón a 3 posiciones con los modelos en estado de metamorfosis, que es sentado, bueno, tumbado, sentado de pie. ¿Sabes? En la fase A, o estado A, son como una larva, es la fase inicial de la metamorfosis. Sí, estás todo rodeado de todo el Claro, ruido. estás empezando y todavía estás cargas con toda la problemática de la que te tienes que desprender. Estado B, están sentados. Si os fijáis, yo hago tantas acciones, he enseñado muchas imágenes de interior, pero la gran mayoría de proyectos que hago de tema social son en exterior. Sí, Y porque realmente es como más me gusta trabajar. ¿Eh? Es más cómodo interior, pero exterior tiene esa pulsión, esa fuerza, porque en realidad nunca he pedido permiso. Entonces, nosotros montamos toda la parafernalia, el staff con las camisetas, trípodes, y viene hasta la publicidad, pero con que lo ve tan descarado, consideran que es imposible que no haya 40 permisos de... Entonces, yo tiro para adelante. Esto, por ejemplo, es delante de la... esto fue muy curioso. Esto fue desde la... ¿Me escuchas? No sé. Delante de la Catedral de Jaén, un domingo a las 12 estaban llamando a misa y como sabéis, pues a la misa principalmente gente bastante mayor. La gente se quedó fuera mirando, se nos acercaban a los que llevábamos la camiseta para preguntarnos qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Cuando le explicamos lo que quería transmitir, que era eso, la espiritualidad y demás, se quedaron alucinados y una señora me llegó incluso a decir, esta vez sí he sentido a Dios. Nos quedamos un poco como, ostras, lo que nos está diciendo. Digo, pues el cura no debe estar muy contento porque no ha entrado a escucharlo a él y se ha quedado aquí viendo esto, pero claro, ya lo que decía es que ella va a misa a buscar eso, esa parte espiritual, el estar en contacto con algo sobrenatural, algo, y se quedó fuera porque eso es lo que le llamaba a ella. Pues os cuento un poco cómo me metí en esto del arte de acción así. Yo en esa época estaba trabajando unos años anteriores, 5, 6, 7 años antes, con un pintor mayor de aquí Málaga, y aprendí un poco, estaba catalogando para el ayuntamiento, un proyecto de la universidad, toda su obra, que querían hacer un museo. Y un poco, a raíz de todo esto, viene aquí, esta obra que he puesto, contigo empezó todo, después de estar casi 10 años pintando, pero internamente, no enseñaba nada, no quería exponer, solo quería aprender, porque este artista mayor con el que yo trabajaba me decía, antes de lanzarte, haz series grandes. Entonces hice una serie de 30 cuadros de retratos del alma, otra de muchos más de metamorfosis, de crucifixión, que son estos. Y cuando yo pensaba que estaba preparado, dije, voy a presentarlo aunque sea una exposición colectiva. Al no ser yo del mundo del arte, no tenía la típica exposición de alumnos de Bellas Artes, de final de carrera, promoción de no sé qué. Yo no había expuesto nada, ¿no? Entonces lo presenté a un concurso en un pueblo, era un concurso de mala muerte, hablando claro, en el que me habían dicho que cogían todo, ¿sabes? Bueno, mi primera Y exposición. digo, mira, al menos puedo poner el currículum que ya he hecho una exposición. Y empiezo a enseñar mi trabajo, ¿no? A poder contar que eso, que yo intento a través de la pintura, que la sociedad, que no hace falta tanto, que es el ejemplo del arte, que una que arquitectura compositiva muy simple se sustenta la obra, pues nosotros en nuestra vida no necesitamos ese materialismo, mucho rollo para un cuadro. O sea, nadie ni lo entendieron y vamos a la inauguración, muy felices, muy guapos, y cuando llegamos, hay 2 plantas y veo que no está mi obra. Le pregunto a quien organizaba el certamen y me dice que al final no la ha seleccionado. Y la habían guardado en un cuartito con 2 obras más, pero así mal puesta, ¿no? Entonces yo ese mismo momento le dije que me llevaba la obra, dijo que no, que eso cuando acabe.
me la llevé y dije, se ha acabado, ¿sabes? Yo ya tengo que aprender a contar mi historia de otra manera. Quiero contar lo mismo, pero que tenga efectividad. Entonces, empecé a probar a través de las acciones, de las performances. Nosotros habíamos hecho cosas de arte de acción antes, pero solo la teoría. A través de un trabajo que se llama Proyecto Homines, hacíamos la teoría, la idea de la acción y cómo materializarla, como si fuese un guión. Entonces, y otros artistas, sobre todo en Latinoamérica, hacían esas acciones. Eran acciones todas sociales. Entonces, tenía práctica, pero práctica en la parte teórica, pero no en llevar a cabo la acción. La primera que hicimos fue esta, el suicidio de Picasso, que fue muy sencillo, fue ponerle una soga y ya con el mundo cuerdas. Lo saqué de la pintura y se lo pusimos a la escultura que hay de Picasso, hicimos una foto y nosotros mismos la mandamos a prensa. A ver qué pasa. Sí. Jugando un poco con suicida Picasso, ¿no? Era un poco hablando de cómo estaba el arte y estaba muy cabreado con el mundo del arte. ¿Sabes? No me dejaban ni enseñar un cuadrito, ¿sabes? Entonces, un poco, pero jugando ya con temas más sociales, con los medios, y fue como un ensayo, una prueba. Pero fue un éxito, fue la primera vez que decían el artista Mar Montijano, entonces ya era artista, ¿sabes? Parece un absurdo, pero no lo es. Entonces dijimos, uy, esto es la panacea. Sí, así podemos llevar lo que queremos decir. A cualquier sitio, vamos. Con todo esto vimos que en el arte de acción es maravilloso. No necesitas un galerista, no necesitas un museo, te viene todo bien, ¿eh? No digo que no, pero tú puedes ser totalmente libre. Entonces nosotros podíamos contar lo que quisiéramos, la historia que quisiéramos, muchas veces a través de la prensa, de las notas de prensa, tener visibilidad y la problemática que quisiéramos tratar llegaba directamente sin pasar por los filtros del sistema, que muchas veces son muy castrantes. Una de las claves de trabajar así es ver los proyectos como un gestor cultural. Susana antes ha comentado que tuvimos una empresa de gestión cultural. Entonces aprendimos un poco a ver este mundo. Entonces yo ideo la acción, el proyecto artístico. Soy muy pesado al ser de historia del arte. Yo antes de empezar un proyecto redacto 15 folios. Yo empiezo a darle vueltas, investigo, leo, busco, pienso, vuelvo a pensar. Pero cuando ya lo tengo listo, también lo hacía con la pintura. ¡Pum! Entonces ya lo planteamos como un proyecto que no fuese mío. Preparamos notas de prensa, vemos qué día es mejor lanzarlo. Fijaros, en el mundo de la acción que hicimos en la calle. Aquí enfrente está el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. No había contactado con ellos, nada. Venía de hacer 3 acciones en la calle y una exposición que no me cogieron un cuadro en un pueblo. ¿Vale? Hicimos la acción, pasa que contactamos con distintos medios de prensa y resultó que el fotógrafo del mundo dijo que nos acompañaba. Fotógrafo que no conocíamos de nada, ¿eh? Mandamos como nosotros cuando queremos hacer algo, a lo loco, a todo el mundo. Y ser muy simpático. ¿Quiere una entrevista? Sí, tiene la entrevista. ¿Quieren fotos? Te mando las mejores fotos. ¿Quiere un vídeo? Cuando se hacen proyectos sociales, hay que remar hacia lo que ellos quieran y ir a favor de obras. Si te empiezas a poner, no, la entrevista no, esto no, que no puedo, porque ellos no tienen demasiado interés, tú tienes interés de contar algo que puede ser que incluso no les guste, entonces tienes que intentar jugar. Este era un tema sobre la violencia de género, que así empezó Metamorfosis. Tuvimos mucha suerte porque ella la conocía de muy poquito en ese momento, contactó así y fue la que me abrió camino en todo esto, ¿sabes? Hicimos la acción, la foto, que con la soledad y el aislamiento que sienten las mujeres maltratadas. Entonces queríamos que la ciudad estuviera como vacía, esperábamos que no pasaran coches y demás, era tempranito por la mañana, que hubiese ya luz, pero poca gente, y que la imagen transmitiera, porque yo pienso mucho cuando hago una acción interior, pienso en el ambiente, cuando hago una acción en la calle, pienso en la imagen. Entonces ya tengo en la cabeza qué imagen quiero que saquen en la prensa.
Desde el punto de vista artístico, claro. Claro, yo hago toda la acción, pero hay una parte que es una imagen mediática que tiene que entrar en el sistema. Y esa imagen también la pienso y la hago. A veces acierto y a veces no acierto, ¿eh? Pero tienes que ir sabiendo un poco cómo trabajan. Entonces, si trabajas estos temas sociales, fijarte cómo reflejan otras noticias. Es decir, bueno, pues necesitan un tipo de imagen, otro tipo de imagen. Ahora, por ejemplo, nos hemos vuelto muy puritanos, cosa que antes no. Entonces, el tema del desnudo, está muy complicado. nos hemos vuelto americanos y ahora con el Facebook, Instagram, pues esa moral un poco hipócrita la hemos pasado también, la hemos pasado aquí. Y a veces tengo que jugar, yo hago la acción normal, pero sí hago 3 4 fotos en las que juego con el perfil, que no se vea nada, porque si la imagen tiene desnudo, la prensa no lo refleja. Eso ya es un problema personal, ¿eh? No porque haga, pero que pensar en la imagen, si hacías un proyecto, que la imagen sea potente, impactante. Bueno, salió en el mundo y a color, ¿vale? Contaron después noticias de eso, ¿vale? Yo con esta imagen le escribo al director del museo, que no con, ¿sabes? Que del CAC, ¿sabes? Del Centro de Arte Contemporáneo. Y le digo, acabo de hacer este proyecto, me gustaría hacer algo en el museo. Si habéis trabajado con museos de un poco de este nivel, suelen ser ni te contesto. Pero los museos, igual que todo, ahora viven, igual que toda la sociedad, de la imagen. Quieren publicidad y quieren visitas. Y cuando hacemos proyectos de este tipo, tenemos que saber jugar con esos elementos. Un poco, ¿qué queréis? Yo os lo doy a cambio de esto. ¿Sabes? Un proyecto impactante trae visitas, pero yo hago lo que me da la gana. Es como un chantaje, una negociación, no sé cómo contarlo. ¿Sabes? Sí, porque Entonces, yo sigo queriendo colar mi claro, idea de yo quiero visibilizar el problema de la violencia de claro, género, claro, que es lo que me quiero interesaba en esto. visibilizar, claro, la inmigración, la explotación, siempre Claro, jugamos con eso, el tema claro. social. Claro, yo lo mucho de ¿sabes? Pero quiero decir, yo no sé si el director de este museo le gustaba mi trabajo, pero lo que sí le gustaba es que lo vio mediático. Y yo jugué esa baza. Entonces, esa misma mañana me contesta y dice, vente a desayunar al museo. Pero eso había sido de anterior, ¿eh? Como, ¿qué? Sale en la prensa, le mando y voy, hablamos y me ofreció, en vez de yo quería hacer una, ¿por qué no haces una cada un año? Te dejo todo el museo para ti y haz lo que quieras. Cuenta con todos los espacios, con todas las cosas y así es como empezó mi trabajo. Yo, de no haber hecho nada, mi currículum era cero, a trabajar con un museo grande y haz lo que te dé la gana. ¿Sabes? Un poco también lo que hemos estado comentando. Yo lo que quiero exponer es mi filosofía, mi trabajo tiene un fin social. Todo lo demás es cómo conseguir que ese fin social llegue. ¿Sabes? Este soy yo. ¿Sabes? Lo que intento, lo que os está contando, intento colar mi opinión, ¿ves? Incluir disimuladamente críticas sociales en medios que no dan cabida normalmente a esta información. Siendo un poquito sutil, jugando con todo esto, logras tener visibilidad. Visibilidad que traspasa el sistema normal. Entonces, por eso, a mí me van encargando trabajos de muchos sitios que no voy como con una carrera normal. Haz una exposición colectiva, participa en no sé qué de un museo, te tiene que llamar no sé quién, a ver si un galerista te coge. Yo sí me salto eso. Hoy hago una cosa en galería, otro en museo, después hago una cosa en la calle, me da igual, si veo que no me gusta, no lo hago. ¿Vale? Es que digo que jugando un poco con esto, esta es mi forma o nuestra forma de trabajar. Y esto es realmente lo que más nos importa, ¿sabes? Ir contando historias, lo que va pasando en nuestro mundo, usando eso, el arte como herramienta social.